Ni siquiera andé unos 4 o 5 metros, yo ya estaba en el suelo. Aquella caída fue dolorosa. Hasta ahora todavía conservo alguna marca que me recuerda aquel comienzo de montar en bicicleta. Sin embargo, yo no desistí. Me caí, me levanté y continué. Hasta que llegó el momento donde mantuve el equilibrio y aprendí. Y cuando uno aprende, disfruta. Pero para que llegues a eso, primero has tenido que experimentar algunas caídas dolorosas. Casi todo en la vida es así. La experiencia cristiana no es tan diferente. A veces nos caemos y nos levantamos. ¿Sabes cuál es el problema? Es que muchos se pierden la bendición de saber manejar solo por el miedo de que al comienzo puedas caer. Muchas personas no toman el paso decisivo del bautismo porque piensan que van a fracasar, van a caer. La pregunta es, ¿y cuál es el problema de la caída? ¿Acaso no te enseña a depender más? ¿Acaso no te enseña a experimentar algo mejor en la vida? Las mayores lecciones las aprendemos allí. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Y hoy comprenderemos por qué nosotros tenemos que comenzar a subirnos a esa bicicleta aun cuando haya riesgo de caer. Solo que en esta vez tú no estarás solo. Alguien estará contigo y es Dios. Bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil. Nos alegra poder tenerte allí del otro lado y estamos listos aquí junto a nuestro grupo de amigos que dejó sus actividades para poder en esta temporada juntos aprender estas valiosísimas lecciones. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy vamos a hablar sobre bautismo. Y yo comencé hablando sobre caídas, pero es que sí, en la vida cristiana nadie corre sin caerse. A veces uno cae. Yo quiero ofrecer un curso bíblico que te va a ayudar a fortalecer tu fe, tu esperanza, pero sobre todo a conocer las principales doctrinas o creencias que en la Biblia están registradas para ti. El curso bíblico En Busca de la Verdad está disponible y es totalmente gratis. Solicítalo a nuestro WhatsApp más 5512-9810-1460 o ingresa a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Estamos listos entonces para el estudio de hoy y hoy vamos a hablar sobre este fascinante tema que es el bautismo. ¿Por qué es necesario el bautismo? Antes, como siempre, vamos a orar. Querido Dios, estamos muy agradecidos porque una vez más estamos listos para abrir tu palabra y que este tiempo invertido en el estudio de tu palabra pueda representar esperanza, consuelo, fortaleza, salvación. Que tu Santo Espíritu pueda tocar a aquellas personas que están viendo este programa a través de la TV, escuchando por la radio, aquellos que están en una red social, que tú puedas alcanzarlos y que hoy podamos tomar una decisión que represente el comienzo para una nueva vida. Colocamos nuestra vida en ti, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Bautismo es una de las palabras que puede causar alergia y miedo para muchas personas. Porque es fácil a veces aceptar tantas cosas menos decidir. En la vida, la vida está marcada por decisiones. Ustedes se pusieron ya a pensar que una persona que está llena de deseos nunca llega a nada. Yo deseo, yo quiero, solo queda en deseo. Pero la persona que tiene deseo y su deseo lo convierte en una decisión, siempre alcanza. Porque los deseos no cambian, las decisiones cambian. Y la vida está marcada por decisiones. Decidimos desde que abrimos los ojos. Decidimos si levantarnos o quedarnos un poquito más. Decidimos cómo ir al trabajo. Decidimos qué vestir, si desayunamos o no. Decidimos si saludamos a quien se nos cruza o no le saludamos. Hay decisiones pequeñas que podemos pasar por alto, como hay decisiones grandes que necesitamos pensar. Nadie firma un contrato así como cuando decide qué va a comer. Todos tomamos decisiones. La indecisión incluso ya es una
decisión. Entonces, la decisión más difícil en la vida tiene que ver con el hecho de aceptar a Jesús. Porque aceptar a Jesús no es un asunto cognitivo o teórico. Aceptar a Jesús envuelve todas las áreas de la vida. Si Cristo no cambia todo mi entorno, toda mi vida, mis relaciones, entonces todavía no es una realidad para mí. Y eso significa una entrega completa. Y cuando uno se entrega por amor, ya no existe más miedo ni vergüenza. Y obviamente hay muchas personas que cuando hablamos de bautismo, lo primero que piensan es en qué va a dejar en lugar de qué va a tener. Y ese es nuestro problema en nuestra mente, ¿no? Si yo me bautizo, ¿qué voy a dejar? Voy a dejar esto. ¿Y qué voy a tener? No te preocupes, porque lo que vas a tener es mucho más de aquello que vas a dejar. Pero nadie piensa en lo que va a tener, solo en lo que va a dejar. Primer problema. Segundo problema que tenemos cuando una persona habla acerca de bautismo es ese miedo a fracasar. Porque uno piensa que cuando uno se bautiza es como que entras en un lugar donde tú eres impecable y no vas a caer. Y es el mayor error. Porque el bautismo es representado apenas como el nacimiento. Y cuando alguien nace, nadie nace corriendo. Para llegar a caminar, primero hay que pasar por un proceso de cuidado, gatear, dar los primeros pasos. ¿Y quién no se cayó aprendiendo a caminar? Esa es la vida cristiana. El problema es que algunos no quieren nacer. Imagínense ustedes a un bebé que está en el vientre de la madre. Bueno, esto es solo imaginación porque nunca va a pasar. Llega a los 9 meses, tiene que salir y dice, no, yo aquí estoy bien, aquí estoy protegido, aquí estoy bien. Salir no, afuera hay peligro, afuera hay dolor, yo estoy bien aquí, no sale. Eso puede matar a la madre, pero eso nunca sucede, ¿no? Porque biológicamente está programado de que el bebé pueda salir a los 9 meses. En la vida espiritual ocurre lo mismo. Llega un momento en que tienes que nacer. ¿Y cuándo tienes que nacer? Cuando ya tienes el conocimiento previo de quién es Dios. Otro asunto. Cuando hay amor, todo es posible. Nadie te puede obligar, porque el bautismo es un asunto de elección personal. No es elección de los padres, no es elección de los amigos, no es elección de la familia. Es una elección voluntaria y personal. Nadie llegará a empujones al cielo. Nadie llegará diciendo, ¿y qué hago aquí? Yo nunca decidí. No, todos llegarán habiendo aceptado conscientemente la gracia de Cristo y el amor de Cristo. Y parte de ese proceso es el bautismo. Las ocasiones más importantes de la vida exigen ceremonias públicas. Primero hablemos desde el lado humano, ¿no? Y luego del lado espiritual. Las ceremonias más relevantes exigen una demostración, una ceremonia pública. El matrimonio puede ayudarnos a ejemplificar mucho mejor el asunto del compromiso. Hoy está muy de moda la convivencia, solo que la convivencia trae tantas desventajas. Hijos no legítimos, relación sin compromiso, en fin, tantas desventajas. ¿Qué hace el matrimonio? El matrimonio simplemente es un compromiso formal, porque nadie se casa para amar, se casa por amor. Y ahí está el problema de aquellos que piensan que ir a Jesús es dejar. Ir a Jesús no es dejar. Muchos tienen en su cabeza el pensamiento de que cristianismo es dejar hacer. Por eso que hay personas que dicen, ahora me voy a bautizar, ¿qué voy a dejar? ¿Qué voy a dejar? Olvídate qué vas a dejar. Otros dicen, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Olvídate qué vas a hacer. Cristianismo se basa en una relación con Dios a través de su palabra, la oración, y Dios te indica a través de su palabra qué hacer y qué dejar. Y no es un acto que la iglesia pide. La iglesia solo te recuerda. Algunos dicen, no, la iglesia es muy complicada, es muy exigente. En la iglesia todo prohíbe. La iglesia no puede prohibir absolutamente nada. La iglesia que prohíbe está en un error. Lo que puede hacer la iglesia es recordarte lo que Dios estableció en su palabra y cuál es su voluntad. Entonces, cuando nosotros vamos a Cristo, es igual cuando uno va al matrimonio.
Nadie va al altar siendo exigido, ¿no? Estoy aquí porque me obligaron, cásenme. No. Los 12 van al altar por amor. Aún sabiendo que de cada 4 matrimonios 2 terminan en divorcio, aún así se casan. ¿Por qué? Porque piensan que el amor es suficiente. ¿Y por qué no aplicamos eso en la vida cristiana? Ahí sí nos da miedo. Porque preferimos confiar en un hombre o en una mujer antes que en las promesas de Dios. Preferimos confiar en un político antes que en las promesas de Dios. Preferimos confiar en cualquiera, menos en Dios. Ese es nuestro mayor problema. Entonces, el bautismo es como un matrimonio, donde tú conoces a Cristo, te enamoras de Él, descubres quién es Él te muestra su amor y tú correspondes a su amor. Y cuando existe amor, pues existe compromiso. Muy bien, nos amamos, vamos a casarnos. Entonces, así como una pareja se casa, una persona que se compromete con Cristo tiene que ser bautizado, porque bautismo equivale más o menos a un compromiso de matrimonio. Pregunto, ¿matrimonios son perfectos? Ninguno. ¿Vida cristiana es perfecta? Ninguna. Pero todas tienen algo en común. Comenzaron con una ceremonia pública. ¿Correcto? Esa es la relevancia del bautismo. Amores secretos no sirven. ¿Cuánto bien esto puede hacer a muchos, verdad? Amores a escondidas no sirve. El amor tiene que ser demostrado. Amor oculto no sirve. En la relación con Dios tampoco sirve. Entonces nosotros tenemos que hacer la diferencia en un asunto. Mi entrega a Cristo puede ser en secreto. Puede. Yo puedo en este momento ir a Jesús, allí voy a un cuarto solitario, un lugar desolado, le digo, Señor, yo te entrego mi vida, perdona mis pecados. Mi entrega es secreta. ¿Puedo? Puedes. Pero nadie que en secreto camina con Dios quede en secreto. Siempre tiene de publicar. Ustedes ya vieron los jóvenes enamorados, ¿no? El joven enamorado que intenta ocultar sus sentimientos tiene un serio problema. Porque amores secretos no pueden existir. El amor tiene que ser visto. Tiene que ser mostrado. Entonces el cristiano que dice, yo amo a Jesús, pero no me comprometo, no ama. Porque el amor te lleva, te exige voluntariamente a un compromiso. Hoy vamos a ver que esto incluso se relaciona con creer. Entonces el bautismo es el símbolo de unión. El bautismo marca un comienzo y el bautismo no cambia a las personas. Ese es el problema, que algunos ven el bautismo como que si el agua fuese un agua bendita. Y el agua no es agua bendita. Algunos ven al bautismo no como un símbolo. Algunos ven al bautismo como un acto mágico, donde uno sale del bautisterio y lo que piensa es que a partir de allí nunca más va a pecar. Ese es un concepto totalmente equivocado. Cuando tú eres bautizado y sales, solo han pasado 2 cosas en tu vida. Número 1, de manera simbólica, tú naces de nuevo para una nueva historia. Ese nacer de nuevo significa que en el cielo fue perdonado todo tu pasado y ahora naces con una página nueva. Y número 2, que tu nombre se escribe en el libro de la vida. Vamos a descubrir que en el cielo hay libros, y uno de esos libros es el libro de la vida. Lucas capítulo 10, versículo 20, los discípulos dijeron a Jesús, Señor, dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos cosas. Jesús le dice, alégrense más si saben que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces existe. Ahora, piensen o presten atención a este asunto. El bautismo es un símbolo de entrega, no es magia. Por eso Romanos capítulo 6, 1 al 4 dice que así como somos bautizados y Jesús resucitó, así como Cristo murió y resucitó, así somos bautizados en su muerte y resucitamos para una nueva vida. El bautismo tiene una forma y tiene un símbolo. El símbolo de la muerte de Cristo, donde nace para una nueva vida. ¿Y cuál es la forma? Por inmersión. Porque así como Cristo murió, resucitó. Hay una sola forma de bautismo y hay un solo símbolo del bautismo que representa nuestra unión con Cristo. Bueno, ¿cómo fue bautizado Jesús? Vamos a la forma, después vamos al símbolo, ¿está bien? Primero vamos a la forma. ¿Cómo fue bautizado Jesús? Mateo capítulo 3, versículo 13 hasta el versículo 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán
para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, que así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ustedes saben que Juan y Jesús eran primos. Solamente se llevaban meses de diferencia. La primera vez que los primos se encuentran fue en el Jordán, en el río. El uno sabía del otro y Juan sabía de la procedencia de Jesús. Y no es que Juan invente el bautismo. Algunos esenios en la época ya practicaban el bautismo como un ritual de purificación y de comienzo para entrar para poder entrar, para ser parte del pueblo al cual ellos estaban aceptando algunas creencias y doctrinas. Juan continúa con la práctica. Solo que cuando Juan continúa con la práctica, con este acto simbólico, viene Jesús y a esa práctica que comenzó con Juan dentro del cristianismo, Jesús lo verifica, le pone su sello. ¿Cómo pone su sello? Él mismo bautizándose. Jesús no necesitaba ser bautizado, él era perfecto. El bautismo es símbolo de entrega, símbolo de arrepentimiento, símbolo de nueva vida. Jesús no necesitaba, pero recordemos que Jesús estaba aquí como ser humano y él estaba cargando la culpa de la humanidad, el pecado de la humanidad, aunque él no había pecado. Y él dice: deja que así conviene, deja que yo dé ejemplo, deja que yo comience. Y una de las cosas interesantes del bautismo dice que cuando Jesús fue bautizado, el versículo 17, después que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí que los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Cómo fue bautizado Jesús? La forma es clara. Primer asunto, el bautismo de Jesús fue por inmersión. La palabra inmersión viene del mismo término bautismo. Bautismo en el griego baptizo, que significa sumergir. Quiere decir, no se llama bautismo aquel que ha practicado cualquier rito donde no haya sido sumergido. ¿Dónde Jesús fue? Al Jordán. Y para que diga el texto que Jesús subió, primero tuvo que entrar. Entonces, la forma del bautismo, según la Biblia, no es colocando agua en la cabeza, no es por infusión ni por aspersión, es por inmersión. Jesús descendió y Jesús subió. Y eso lo vamos a encontrar, obviamente, en otros textos de la Biblia. Ahora fíjense, hoy existen por lo menos las tres formas más populares de ser bautizado, ¿no? Por aspersión, donde solamente se esparce, se asperja, por infusión, donde solamente se moja la cabeza y es más de un bebé, y por inmersión. Bíblicamente, el bautismo correcto, el que representa el símbolo de la muerte y resurrección de Cristo, es el bautismo por inmersión. Y el apóstol Pablo en Romanos 6, 1 al 4 nos enseñaría cómo tendría que ser el bautismo. Como Cristo murió, también resucitó. Eso es lo que la Biblia declara. Ahora, Jesús veía el bautismo como un paso indispensable para la salvación. Miren lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Juan capítulo 3, versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En estos dos textos bíblicos vamos a detenernos un poco para hablar sobre dos asuntos importantes. Primer asunto: el que cree y fuere bautizado será salvo. Punto clave. Para ser bautizado hay que creer. ¿Y qué significa creer? Creer no significa saber. Santiago 2:19 dice
que los demonios también creen. Entonces, creer no es el conocimiento que tengamos de la existencia de Dios. Todo el mundo dice creer. Son pocas las personas que van tras el camino del agnosticismo y del ateísmo. La mayoría dice ser creyente. ¿Cuál es la diferencia entre aquel que cree de verdad y aquel que dice creer y no cree? La diferencia es la acción. Porque la fe en la vida del cristiano no es un asunto pasivo, es un asunto activo. La fe no es cruzarse los brazos, no. La fe es acción. La confianza en Dios te lleva a un compromiso. Entonces, cuando yo digo, yo creo en Dios, yo voy a demostrar con mis acciones. Y mi primera acción de creer, ¿cuál va a ser? Ser bautizado. Por eso es que el bautismo es la evidencia de que creo. Es el fruto de que creo. Entonces, tú puedes decir, yo creo. Muy bien. ¿Ya fuiste bautizado? No. ¿Por qué? No, porque tengo miedo. Entonces no crees. Te voy a decir por qué no crees. La palabra creer está relacionada con la palabra fe. Y la palabra fe es confianza absoluta. No es una confianza mediocre. No es una confianza, creo que confío. El miedo a tomar un paso de fe es el resultado de falta de confianza. Entonces todavía no tienes fe y todavía no has creído. Por eso es que la incredulidad no es un asunto de aquel que dice, yo no creo en Dios. La incredulidad puede estar más arraigada en el corazón de alguien que dice creer. ¿Quieren para hacerles ejemplos? El pueblo de Israel durante el desierto vio tanto milagro y dice que aún así no creía. Porque los milagros tampoco convencen para que alguien crea. El pueblo de Israel vio salir agua de la roca, vio abrirse el mar, vio caer maná, vio una nube que los guiaba en el día, una antorcha en la noche, vio que Dios peleaba por ellos, vio todo y dice que era incrédulo. Porque ellos decían creer, pero no confiaban. Lo mismo acontece hoy. Personas que dicen, yo creo en Dios, creo que Él existe, yo creo en la Biblia, yo creo. ¿Qué nivel de creencia tienes? Por eso Jesús dice, el que cree realmente es bautizado. Ahí alguien puede preguntar, ¿alguien que no ha sido bautizado puede ser salvo? Muy buena pregunta, ¿no? Antes voy a responder aquí a Rebeca. ¿Cualquier persona nos puede bautizar? Cualquier persona que cree. Y hoy vamos a ver las condiciones del bautismo, de aquí a poco. ¿Está bien? Una persona que nunca fue bautizada, ¿puede salvarse? Puede. ¿Recuerdan el ladrón en la cruz? Él no tuvo tiempo más para ser bautizado, pero él aceptó a Cristo. Entendamos un asunto. Quien salve es Cristo. Los ritos y ceremonias son necesarios para enriquecer nuestra relación con Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Aquel que voluntariamente tuvo tanta oportunidad para rechazar comenzar una vida con Cristo tras el bautismo, tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que tiene? Porque hay personas que dicen, si es que eso se trata de tener fe y creer, yo voy a creer de todo corazón cuando voy a morir, ¿no? Hay personas incluso que planifican eso. Tiene dos problemas eso. ¿Cuál es el primer problema? Tú no sabes en qué condición vas a morir. Claro, el cuándo nadie lo conoce, pero tampoco sabes en qué condición. ¿Cómo sabes que vas a tener conciencia al momento de morir? En un accidente se pierde. Totalmente. Número 2. Ni todos los que mueren tienen un arrepentimiento sincero. Por eso es que es necesario la vida con Cristo antes. Puede haber excepciones, lo hay, pero Cristo trazó un camino y es mejor recorrer ese camino, que es más seguro. Crees, sé bautizado, camina conmigo, si la muerte te sorprende, pues estás listo. Tú no estás esperando, ahora me arrepiento. No, tú camina con Dios. ¿Te sorprende la muerte? Yo estoy listo, estoy preparado. Por eso es necesario
¿correcto? Ahora, el segundo punto, Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es interesante que en el diálogo que Jesús hace con Nicodemo, recordemos que Nicodemo era un líder religioso. Para Dios, la humanidad está dividida solo en dos grupos. ¿Cuál es el grupo? De los que nacieron una vez y los que volvieron a nacer. El que nació una vez, aquel nacimiento natural por el cual todos venimos a la existencia. Pero el nuevo nacimiento, ¿qué cosa llega a ser? Una elección. ¿Y qué significa nacer de nuevo? De dos maneras. Naces de agua y del espíritu. ¿Por dónde se comienza? Y por el espíritu. Porque nadie puede nacer de agua a menos que el Espíritu Santo no le haya convencido. Entonces, cuando una persona entra al agua para ser bautizado, ya fue traído por el Espíritu Santo. Ya nació. El problema es que el nacimiento del Espíritu es un asunto que no acaba. Es un asunto diario. El bautismo de agua puede ser un momento, pero el bautismo del Espíritu es diario. Y me llama la atención porque Jesús cambia las palabras cuando habla de nacimiento. Primero le dice, el que no nace de nuevo no puede entrar o no puede ver. Luego le dice, el que no nace de nuevo no puede entrar. ¿Cuál es la diferencia? Para que nosotros podamos ver la grandeza de las promesas de Dios, tenemos que volver a nacer. Y la segunda, ¿cuál es? Si nosotros queremos entrar a disfrutar de esa grandeza, tenemos que volver a nacer. O sea, el nuevo nacimiento es indispensable, es necesario. ¿Qué significa ver? Ver significa, antes yo veo que el cristianismo es lo más aburrido, ir a la iglesia es lo peor, para mí la vida es fiesta, es alcohol, es esto, porque yo no veo. Pero cuando veo a Dios en su plenitud y sus promesas, ahora veo las otras cosas sin brillo. Eso es lo que Pablo decía en Filipenses 3:8. Por amor a Cristo, dice, lo he perdido todo. Pero todo lo que he perdido es como basura porque cuando yo veo la grandeza de Dios, veo que lo que el mundo ofrece no tiene sentido. Eso significa ver. Y para ver, primero hay que nacer. Valeria. El bautismo en la Iglesia Católica es diferente a la Iglesia Evangélica. Eso también viene de una tradición pagana, digamos, o sea, viene de años, que siempre ha sido así. ¿Por qué no lo hacen como la religión evangélica? Valeria, yo voy a responder tu pregunta inmediatamente después de esta breve pausa. No cambies el canal y ya regresamos. Este Biblia Fácil. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil y aquí en mis manos tengo el curso bíblico en busca de la verdad. Tú puedes solicitarlo de manera gratuita a nuestro WhatsApp más 5512-98-100-1460 o también tú puedes ingresar a estudielabiblia.com y allí puedes solicitar este material. Estamos hablando acerca del bautismo y Valeria hizo una pregunta interesante antes de ir a la pausa. Y la pregunta era en qué momento apareció una nueva forma de bautizar. Ya existen diversas formas de bautismo desde el tiempo de Jesús. Y esto va a depender de acuerdo a la cultura, y la mayoría de culturas obviamente eran paganas. Ya en los primeros siglos aparece una nueva forma de bautismo. Inclusive el apóstol Pablo ya está hablando para la iglesia de Éfeso diciendo que hay un Dios, una fe y un bautismo. Cuando habla de un Dios, una fe y un bautismo, está hablando de un Dios verdadero, de una fe verdadera y de un bautismo verdadero. ¿Por qué de un bautismo verdadero? Porque ya se estaba infiltrando otras maneras de bautismo. Pero esto en la Edad Media se propagó o se acentuó. ¿Y por qué en la Edad Media? Porque cuando apareció la Reforma Protestante, el catolicismo vio de que la mayoría cuando llegaba a cierta edad y descubría en la Biblia que su religión no está basada en la Biblia, iba al protestantismo. Y allí se acentuó la orden diciendo que para que nadie pueda ir del catolicismo al protestantismo, todos los bebés necesitan ser bautizados.
Entonces, cuando ese bebé va creciendo y quiera tomar otra decisión que no es la religión de los padres le digan, tú ya no tienes opción, porque ya naciste siendo católico. Tú ya no tienes opción a elegir, porque tú ya fuiste bautizado. Entonces, desde allí incluso se creó el miedo que incluso en muchas iglesias se proclama hasta hoy. Dice, si tú te bautizas de nuevo, otra vez, tú estás cometiendo un grave pecado. Pecado es continuar en el error, sabiendo cuál es la verdad. Pecado no es renovar mi compromiso con Dios. Pero esta costumbre comenzó allá con el afán de retener a todos aquellos para que no puedan tomar su decisión de manera personal. Catherine. Pastor, hay personas que aceptan a Dios, se bautizan, después de un tiempo se alejan, regresan al Señor y se vuelven a bautizar. ¿Es bíblica el rebautismo? Vamos a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 19. ¿Correcto? Capítulo 19. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Esta es una base para poder explicar tres cosas, Catherine. Número 1. Hubo un grupo de personas en Éfeso que ya habían sido bautizados. ¿De qué manera? Por inmersión, porque Juan bautizaba solo por inmersión, no bautizaba de otra manera. Pero cuando ellos llegan a escuchar un mensaje que ellos no conocían, ahora son bautizados en el nombre de Jesús, aceptando esa nueva verdad. Entonces, primera base. Las personas que no conocieron toda la verdad y ahora conocen una verdad más amplia, ¿pueden volver a bautizarse? Pueden. Vamos a lo segundo. Eso se da de pie para lo segundo. Una persona que fue bautizada de manera correcta por inmersión y luego públicamente rompe su compromiso con Dios, puede volver a bautizarse. Hay dos asuntos que nosotros debemos entender. Y es que todos somos pecadores, todos pecamos, y aquí no es que el que se bautiza de nuevo es más pecador que otro, porque todos estamos en la misma condición de pecador. El problema es el escándalo que produce dentro de la iglesia al poder quebrar un compromiso de manera pública. ¿Y cuál es la recomendación allí? Las cosas que uno comete y nadie más sabe, uno o dos personas, se confiesa a Dios el pecado y Dios lo perdona, y el perdón de Dios es absoluto, sin necesidad de volver a ser bautizado. Pero cuando se quiebra el compromiso de manera pública a la vista de todos, produciendo un escándalo no solamente para su vida, sino también para todo el entorno, para toda la iglesia, es necesario que esa persona sea separada de la iglesia y nuevamente al volver pueda renovar su compromiso públicamente. Los pecados públicos se resuelven públicamente. Los pecados en secreto se resuelven secretamente. ¿Y hay algún versículo en la Biblia que tenga base para lo que me está diciendo ahorita? Cuando Jesús dio la autoridad, primero le dijo a Pedro y luego le dijo a su iglesia, lo que ates en la tierra será desatado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, le está dando la autoridad. Primero fue solo para Pedro, pero luego le dio para todos los discípulos, o sea, para toda la iglesia. Entonces ahí da la opción para que la iglesia pueda separar y la persona al ser separada, al volver, pueda renovar su compromiso con Dios. ¿Correcto? Vamos entonces a lo siguiente. ¿En nombre de quién debemos ser bautizados? Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quien da esta orden es Jesucristo. Y antes de la orden Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por esa potestad yo les mando. ¿Cuál fue la orden? Vayan a ser discípulos. Para nuestro español la traducción no es tan apegada al original, porque para nuestro español llega como un imperativo, pero Jesús no lo dijo en imperativo, el bautizando. Para Jesús la comisión es mientras van o yendo, mientras ustedes caminan, hagan discípulos. Y esto significa que nuestro ejemplo, nuestra vida, nuestro testimonio puede ayudar a ser discípulo a otra persona. Entonces, mientras van, en lugar de ir, en lugar de ser un imperativo, es un gerundio, es una acción continua. Mientras van, hagan discípulos. ¿Y cómo se hace discípulos? El discipulado dice que comienza por bautismo y enseñanza. Entonces, la enseñanza está dentro del plan de salvación. Es interesante porque lo que hace Dios es reeducar al ser humano. El ser humano ya viene degradado por el pecado. ¿Cómo Jesús puede transformar nuestra vida? Reeducando nuestros hábitos, nuestra visión, nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas, nuestra vida. ¿Cómo nos reeduca? A través de su palabra. Entonces, la educación forma parte del plan de Dios. Lo que estamos haciendo aquí se llama enseñanza. Y la enseñanza pues tiene preguntas, respuestas, interacción, Biblia, enseñanza. Entonces, la enseñanza es parte del proceso de discipulado. Una vez que fuiste enseñado, nadie te va a obligar, pero ¿cuál es el camino que Dios ofrece? Fuiste enseñado, sé bautizado. Esa es la mayor oportunidad para hacerlo, ¿correcto? Entonces la enseñanza forma parte del plan de salvación. El bautismo es la confirmación de arrepentimiento. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Un grupo de personas, o mejor, como 3,000 personas, un día se acercaron para Pedro. Fue en el día del Pentecostés. Y del versículo 37 vamos a leer. Dice así, al oír esto se compungieron de corazón. La palabra compungir es se convencieron ahí en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué cosa vamos a hacer? Arrepiéntanse. ¿Cuál es la confirmación del arrepentimiento? Bautismo. Arrepiéntense y bautícense. Y ya está. O sea, el bautismo es la confirmación, no es el inicio, es la confirmación. Uno no se entrega a Cristo cuando se bautiza. Uno se entrega a Cristo en silencio, en secreto, en un llamado. Uno se entrega a Jesús en cualquier momento. Pero el bautismo es simplemente la confirmación de mi entrega. ¿Correcto? Miren, el Espíritu Santo trabaja en dos direcciones. De afuera hacia adentro para convencerme. Y una vez que me convence, trabaja de adentro hacia afuera para transformarme. Entonces, a menos que tú no permites que el Espíritu te convenza, no comenzará el trabajo de transformación. Dos direcciones. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos convence. ¿A dónde nos lleva? Al arrepentimiento. ¿Y cuál es la confirmación del arrepentimiento? El bautismo. ¿Qué significa el bautismo? ¿Cuál es el significado? El apóstol Pablo lo explica también en Romanos 6, 3 y 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados. Miren aquí la forma del bautismo. Sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dos cosas que representa el bautismo, la muerte y la resurrección. Es el símbolo. Sin embargo, en nuestra vida, ¿qué cosa ocurre? Morimos para el pecado y nacimos para tener una naturaleza nueva. Aquí viene el asunto interesante. Todos los seres humanos venimos con una sola naturaleza. ¿Con la naturaleza? Pecaminosa. El momento que ocurre el nuevo nacimiento en nuestra vida, Dios coloca en nosotros una nueva naturaleza, sin quitar la anterior. Y ahí es donde el apóstol Pablo desenvuelve
en sus epístolas que dentro del ser humano hay una lucha de naturalezas. ¿Cuál es la lucha de naturalezas? Una quiere ganar a la otra. Y Pablo dice, lo que quiero hacer, no hago. Quiero hacer lo bueno, termino lo malo. O sea, dentro de mí hay una lucha, hay un conflicto. ¿Quién gana esa lucha? La naturaleza, ¿cuál alimentas más? ¿Cuándo será eliminada para siempre la naturaleza de pecado? Cuando Jesús regrese. ¿Recuerdan el texto cuando dice, seremos transformados en un cerrar y un abrir de ojos? ¿Qué cosa va a quitar Dios de nosotros? La naturaleza de pecado. ¿Qué es la naturaleza de pecado? No más tendremos inclinación ni deseo para pecar. ¿Por qué pecamos ahora? Pues ahí está el deseo, ahí está la inclinación, ahí está la naturaleza dentro. Y esa naturaleza cada vez es más pasiva cuando más alimentamos la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo, su espíritu en nuestra vida. ¿Cómo se alimenta? Estudia la Biblia, oración. De esa manera. Entonces, mientras más fuerte eres espiritualmente, tu naturaleza pecaminosa es más débil. Pero cuando dejas de fortalecer tu vida espiritual, la naturaleza de pecado es más fuerte. Y ahí viene la lucha en el ser humano. Catherine. Pastor, si una persona está en iglesia, escucha una prédica y siente el llamado a bautizarse, ¿se puede bautizar en ese momento o tiene que pasar por todo un proceso donde ella pueda aprender bien de la Biblia y finalmente saber que sí es una decisión y que no es una emoción del momento? A ver, hay dos casos parecidos en tu misma pregunta. Por ejemplo, hay gente que va a la iglesia, escucha un sermón y dice, yo quiero ser bautizado. Vamos a estudiar el contexto de la persona. La persona conoce de Cristo. Hay tanta gente que va y en un llamado, ellos sienten que tienen la necesidad de ser bautizados, pero han crecido en la iglesia, tienen familia cristiana, tienen un contexto, conocen todo. Lo que les faltó solo es la decisión. Fue una vez, lo aceptó, puede, porque ya tiene todo el previo conocimiento. Vamos a imaginar que hay una persona que nunca escuchó de Dios. Y es la primera vez que escucha. Pero ¿sabes, Catherine? Eso no sucede en Latinoamérica. De eso hablemos allá en el Oriente. Porque Latinoamérica, por lo general, es un país son países cristianos. ¿Por qué cristianos? Porque todos saben quién es Cristo. Todos tienen raíces cristianas o familia cristiana. Pero vamos a imaginar que alguien que por primera vez escuchó de Cristo y dice, yo me entrego, yo quiero, yo me entrego. Muy bien. Le voy a decir, muy bien, hoy día tú tomas la decisión de ser bautizado, pero yo te voy a enseñar cuál es el compromiso que estás haciendo. Y eso se puede hacer ¿en cuánto tiempo? Depende. Puede ser en un día, en 2 días, en una semana, en un mes, en un año. ¿Cuál es el peligro? La gente que dice así, yo quiero conocer todo para ser bautizado. Yo ya tengo más de 20 años bautizado y no conozco todo. El hecho de decir, yo necesito conocer todo, eso es una trampa diabólica. Tú necesitas conocer lo fundamental. ¿Y qué cosa es lo fundamental? Amor, gracia, justicia de Dios. Eso es lo fundamental. Ahora, Colosenses 2:12, sepultados en Él en el bautismo, con Él también fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Colosenses una vez más dice que el bautismo es como se celebra la resurrección. Entonces, cuando alguien dice, yo celebro la resurrección de Cristo guardando el domingo, no. Nosotros celebramos la resurrección de Cristo a través del bautismo. Esa es el rito, la institución que Jesús dejó. ¿A partir de qué edad una persona puede ser bautizada? Hechos 22:16 dice así, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. La Biblia no menciona una edad específica, pero sí menciona una característica. ¿Cuál es la característica? Levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Esta palabra, invocando su nombre, significa que una persona puede ser bautizada desde el momento que tiene conciencia de qué es pecado y qué significa aceptar o invocar el nombre del Señor. Cuando una persona es consciente de las principales cosas, qué es ser pecador, qué es pecado, qué hizo Cristo, es una persona consciente, ¿correcto? Está en la libertad de poder ser bautizado. No un bebé, porque un bebé no tiene conciencia de eso, no invoca el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo o cuándo una persona puede ser bautizada? Rebeca me parece que hizo esa pregunta. Ahora vamos a ver las condiciones para ser bautizado. Número 1, aquí Catherine también hizo la pregunta, ¿no? ¿Cuándo una persona puede ser bautizada? Número 1, Mateo 28:19, el texto que ya leímos. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Primero tiene que ser enseñado. ¿Y qué tiene que ser enseñado? Los principales fundamentos.
Porque la vida cristiana es una vida de crecimiento. Tú no necesitas conocer todo para entregarte. Hago una pregunta. Cuando una persona ¿se casa conociendo bien a la otra persona? No. Uno va a conocer en la vida. Y eso, de vez en cuando decir, así no te conocí. Claro, pues porque el conocimiento viene en el tiempo. Ahora fíjense, el conocimiento que debemos tener para el bautismo es el conocimiento fundamental. ¿Correcto? Fundamental. Número 2, creer. Marcos 16:16. Creyere y fuere bautizado, será salvo. Creer en Jesús. Segunda condición. Tercera condición, arrepentimiento. El texto que ya leímos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Qué acontece con la persona después del bautismo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice 2 Corintios 5:17. Nace para una nueva vida. Gálatas 3:27 dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Eso me encanta. Estoy revestido de Cristo. No soy yo quien prometo a Dios, es Dios quien me promete a mí. Porque las promesas humanas fallan, pero las promesas de Dios no.